Buenos días, Laia. Hola, José. Eh, bueno, quiero entrevistarte, me gustaría entrevistarte. Hace unos cuantos meses supe de ti, me llamó la atención el trabajo que hacías. Bueno, me llamó la atención primero el nombre que utilizabas en las redes, Extresada. Sí, me lo han dicho. Sí, sí, sí. Tengo el dominio extresada.com. Me llamó la atención, luego empecé a mirar y empezaron a darse muchas coincidencias. Coincidencias, bueno, de tu trabajo con el bienestar. Me acerco a ti porque me llama la atención el mindfulness. Y luego vemos que incluso hemos coincidido en estudios de ingeniería y Eso. estamos más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Incluso que probablemente hayamos coincidido En la viéndonos facultad. en algún lugar, ¿no? Entonces, desde esa curiosidad por lo que tú haces y sobre todo ahora que te conozco un poquito más, desde la experiencia que tú has tenido, que creo que hay muchas personas que la viven, pero que no quedan reflejadas luego en lo que compartimos en las redes y me parece muy bonito lo que tú compartes. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito, pues, quién es Laia y cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Hasta este espacio donde está compartiendo sobre bienestar para otras personas, por ejemplo, que viven niveles altos de estrés y ansiedad. Bueno, lo primero, José, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Para mí es un lujo contar contigo y que me entrevistes y sobre todo poder hablar de esto abiertamente, porque como te he comentado, estoy comprometida con la salud mental y que cada vez se hable más de esto desde un espacio seguro, cercano y que se normalice. Para mí tiene mucho significado y que tú me lo permitas, vamos, te lo agradezco enormemente, ¿vale? Bueno, comentabas antes lo de estresada. Claro, yo toda mi vida he sido un manojo de nervios. De hecho, en la facultad, que no sé si al final pues coincidimos o no, yo creo que a lo mejor sí, en alguna clase o algo, yo siempre iba corriendo, siempre iba nerviosa, siempre tenía que dar la talla. Era como esa exigencia que estaba programada en mi ADN, y realmente no entendía por qué. Total que bueno, yo estudié ingeniería informática, me puse a trabajar como ingeniera y luego cambié el rol de la profesión a gestora de proyectos. Y aquello que me gustaba más, esa es la verdad, creo que lo desempeñaba mejor. Para mí era un sinfín de demandas, de responsabilidades. Trabajaba 24/7 y no me permitía y no estaba en consonancia con los valores de mi vida personal, que es pues el estar en familia, el tener tiempo para una misma, no me permitía conciliar. Y eso, bueno, fue desembocando que tenía muchísimo estrés, que ahora hablaremos de eso también, pero el estrés se convirtió en ansiedad y llegué a tener un trastorno de ansiedad y me tuve que coger pues una baja, ¿no? Total, que aquello era mi cuerpo diciéndome, para. O sea, señales que ya no podía dejar de obviar, que las había obviado toda mi vida, pero inconscientemente. Y bueno, me dijo, es ahora el momento de que te pares, de que pienses realmente qué es lo que estás haciendo con tu vida y por qué has llegado hasta aquí. Entonces, bueno, fue un descubrimiento muy grande a nivel desarrollo personal. Me puse a formarme y bueno, encontré el mindfulness, que para mí fue un antes y un después en mi vida. De verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, sufran o no sufran de estrés o de ansiedad. Y claro, aquello para mí fue quitarme la venda de los ojos, porque vivimos en un mundo de prisas, de exigencias, de corre, corre, y más ahora con el auge de las tecnologías y no nos percatamos y pasamos por alto tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor y perdemos nuestra esencia, ¿no? Entonces, gracias a eso, y te lo estoy resumiendo muchísimo, yo he conseguido pasar de ser una estresada a ser una extresada, que de ahí viene el nombre, ¿no? Ahora, gracias al mindfulness, a la presencia, a la atención plena, yo soy capaz de controlar la cabeza, de ver qué es lo que me está llegando, de decidir qué información me quedo y qué información desecho, ¿no? Precisamente para estar en unos niveles de calma y de serenidad y vivir esta vida de una forma más placentera, ¿no? Entonces, como además, y ya termino, he sufrido de muchos temas de salud mental a causa del fallecimiento de mi padre, yo me siento comprometida con todo esto y yo dije, uy, espera.
volver al ruedo de las exigencias, del corre-corre, o sea, cuando ya superé el trastorno, ¿no? Era el reincorporarme al trabajo, volver al corre-corre y tal, o aportar algo desde un propósito de vida y algo que estuviera más en consonancia conmigo. Y lo vi claro y me lancé a la piscina, así que esa es un poquito, pues, la historia de cómo Laia ha llegado hasta aquí y por qué. Qué bueno, qué bueno, qué bonito. Y bueno, felicidades por esa transición profesional eh, que hemos vivido los dos también, ¿no? En mi caso también viví de la ingeniería, monté una empresa jovencito y luego acabé como psicólogo, ¿no? Nombras la tecnología y cómo nos ha engullido la tecnología. Y yo vivo con curiosidad un aspecto que me estoy encontrando en sesiones también, y es que me están llegando chicos jovencitos, ingenieros, programadores, entonces relacionados con la profesión de la tecnología. ¿Crees que la tecnología, de forma general, pero especialmente las personas que elegimos profesiones de tecnología, tenemos unas características o unas cualidades que nos lleva a desarrollar ese estrés y esa ansiedad con más facilidad? Bueno, a mí no me gusta generalizar ni encasillar, ¿no? Ni meter a todo el mundo en el mismo saco porque considero que cada persona es un mundo. Pero sí es verdad que el ritmo de vida y el tipo a lo mejor de profesión de esto tiene que estar para ayer, hay que entregar las tareas, los clientes están descontentos, hay que arreglar esto, conlleva una serie de mecanismos que luego hace que se desarrollen pues todo el estrés y toda la ansiedad. Y lo que a mí particularmente me pasó, no sé si a ti te ocurrió, es que claro, en el mundo en concreto de la tecnología y más los informáticos, tenemos que tener, digamos, todo el programa programado, todos los casos ya pensados. Entonces, claro, eso se asocia mucho a la ansiedad de todo bajo control y si se te escapa, ¡pum!, se dispara el cortisol, ¿no? Y ojo, aprovecho y hago una broma informática, eso que existen las excepciones, ¿no? Que las tenemos de por sí controladas en nuestro negocio, pero luego en la vida, cuando surgen las diferentes situaciones que se escapan a nuestro control, parece que no sabemos afrontarlas. Y yo creo que influye un poco el hecho de que en las tecnologías y la mente del ingeniero es mucho analítico y de manera lógica. Y es como cero o uno, todo está aquí, todo está así y todo está encasillado, cuando realmente la vida no es así, ¿no? Y ahí sí es verdad que por mi propia experiencia, cuando yo empecé a conocer acerca un poco más de la psicología, del desarrollo personal, del funcionamiento de la mente y del mindfulness, sí dije, wow, que la vida es un espectro mucho más amplio y no solo son ceros y unos, ¿no? Como nos han dicho en la carrera. Sí, totalmente, lo viví igual, ¿no? Es como aprendemos, ¿no? Al control, al sí, entonces, si está esto, entonces ocurre esto. Y también, además de eso, que nos lleva de alguna forma a creer que la vida es manipulable como si se pudiera hacer a través de un programa, también a la desconexión corporal, ¿no? Pasamos como mucho tiempo en el intelecto, en la lógica, en la razón, pensando, y el pensamiento toma un poder enorme para nosotros, porque todo está basado en conexiones, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con lo corporal desaparece, está como más difuminado de alguna forma. Yo lo viví así y también el mindfulness en ese sentido me ayudó mucho, el mindfulness, el yoga, la respiración, a volver a asentar el cuerpo, volver a darle un espacio al cuerpo, porque para mí todo estaba aquí arriba. Si me hicieran un dibujo sería una cabeza enorme y un cuerpito chiquitito. Y tal cual, ¿eh? Tal cual. Has dicho una cosa súper clave, es la desconexión corporal. Y más con el auge de las tecnologías, o sea, el móvil, que tiene su uso y tiene su función, quiero decir, aquello es un saco vamos, de absorción, te desinhibe totalmente del mundo y precisamente lo que se consigue con el mindfulness, con el yoga, con la atención plena, el estar presente y el percibir toda la información que nos llega del exterior y no solo procesarla aquí, sino a nivel corporal, como tú has dicho, yo creo que los móviles y la tecnología, ¿no?, nos aleja bastante de eso. Mm. Entonces, creo que también es otro punto, otro factor por el que puede influir que perfiles ingenieros te vayan a consulta precisamente pues por picos de estrés y de ansiedad, porque además
no saben de gestión emocional, no se enseña y te vienen aquí tienes que desarrollar tu intelecto porque si no, no eres válido para el sistema, pero oye, el intelecto tiene muchas facetas y muchos factores. Mm. Hemos hablado de estrés y ansiedad. Desde tu punto de vista, como tú lo abordas cuando acompañas a personas, ¿cuál es la diferencia? Porque tiene que haber una diferencia, si no serían lo mismo, usaríamos la misma palabra. ¿Cuál es la Exacto. diferencia entre estrés y ansiedad? Vale, el estrés se da por algo puntual, es decir, tú puedes tener a lo mejor una carga, un pico de trabajo puntual y es normal que ahí tú sientas el estrés, ¿no? Porque necesitas responder a las demandas temporales y circunstanciales de ese momento, valga la redundancia. Pero sin embargo, la ansiedad es el estrés prolongado en el tiempo. Y una diferencia clave no solo es el tiempo, sino cuál es el origen de esa amenaza. En el estrés, la amenaza es externa, es decir, en este caso, pues una demanda o pico de tareas, ¿no? Y más responsabilidades. Pero el problema de la ansiedad es que esa amenaza que tú estás percibiendo puede ser real o imaginaria. Y en la mayoría de los casos es imaginaria y es tu cerebro el que la está interpretando. Entonces, es importante diferenciarlo porque tú puedes, como te digo, estar en un momento pues de mucho estrés, a lo mejor pues tema de familia, acabas de ser padre, lo que sea y estás viviendo esa demanda. Pero la ansiedad y sobre todo los trastornos de ansiedad ya es cuando tu mente de por sí se quiere preparar ante cualquier situación y esa situación la está viviendo como amenazante. Pero el problema es que nuestro cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces, claro, ahí ya, si dejas que, como decías antes, ¿no? Somos emociones, esas emociones, perdón, somos pensamientos, esos pensamientos nos generan emociones y esas emociones desencadenan una serie de respuestas bioquímicas en nuestro cuerpo. Y cuando la ansiedad ya ha hecho de las suyas y no eres capaz de controlar esos pensamientos, ya estás, digamos, vendido, ¿no? A esa amenaza que tú has percibido como real. Sí, hay veces parece que las personas de alguna forma esperan mucho y cuando se deciden a dar un paso para empezar a cuidarse es cuando ya han colapsado. El cuerpo colapsó y entonces sí que hay que tomar un proceso como más lento de recuperación por no haber tomado medidas desde antes, ¿no? Empezar a cuidarse desde que están apareciendo esos niveles de estrés de los que hablas y empieza a cronificarse al final, como bien decías, ¿no? El estrés está en todos lados. Al final, la vida está desafiando todo el tiempo y vivimos situaciones de desafío y, y está pidiéndonos recursos para atender a ese desafío. Pero si eso lo tengo sostenido en el tiempo y no lo freno de alguna forma, al final, y el cuerpo es el que me va a avisar. Por eso la importancia del cuerpo que hablábamos antes. Si yo estoy conectado al cuerpo, sé que el cuerpo me está dando señales todo el tiempo, ¿no? Total. En este caso, háblame de tu caso personal, pero también en general de lo que tú trabajas, ¿no? A nivel de sintomatología de ansiedad, ¿qué te encuentras? ¿Qué viviste tú en general? ¿Cómo la vivías? Porque me gusta también lo que dijiste antes, ¿no? Me gusta, cada persona para mí es un cuadro único, ¿no? Donde la ansiedad se expresa de una determinada forma, ¿no? Y la belleza también en eso, de que cada uno sostiene lo que está viviendo de la mejor forma que puede. En tu caso, ¿cómo fue? Yo creo que tuve toda la sintomatología posible. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, me encuentro personas que sufren de migraña, que es uno de los síntomas también, y afortunadamente no llegó a ese nivel, pero cefaleas diarias, o sea, yo llegué a normalizar el tomarme 3 paracetamoles a la semana, y claro, ahora lo pienso y digo, Dios mío, pero sí con la meditación se puede quitar el dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, los dolores de cabeza, dolor abdominal, tuve muchísimos problemas de barriga. Tuve que ir al médico, me hicieron una endoscopia porque cada vez que comía me sentaba mal la comida, me tuvieron que hacer pruebas a ver si tenía algún tipo de intolerancia. Y claro, y me lo encuentro muchas veces en consulta, es que quiero que me encuentren algo porque ahí es donde puedo poner el foco. La realidad es que no había nada y le pasa también a mis pacientes y es todo sintomatología de la ansiedad. Y muchas veces nos enfocamos en ir al síntoma, en que desaparezca ese dolor, cuando en realidad, como hemos dicho, son los pensamientos los que están desencadenando esa sintomatología, ¿no? Después, aparte, taquicardia.
el tener el pulso acelerado. Yo me acuerdo que me compré este reloj para empezar a medir un poquito los niveles de estrés que tenía en el día. Y yo en una situación de reposo recibía un mensaje de mi jefe y las pulsaciones las tenía a 110 y estaba en reposo. Entonces, claro, eso día, tras mes, tras semana, años, eso es insostenible, ¿no? Después, aparte, el insomnio también es otro de los síntomas que se da mucho. En mi caso particular, sí es verdad que afortunadamente no suelo tener problemas para dormir, pero sí es verdad que cuando la ansiedad estaba ahí en picos o el estrés también estaba en picos más altos, de repente me levantaba por la noche y ya no podía dormir. Empezaba la cabeza, es que tengo que hacer esto mañana, es que esto no lo tengo que preparado, es que tengo un montón de tareas pendientes y es siempre la mente, porque no la conseguimos o no sabemos cómo pararla, lo que está desencadenando toda esa sintomatología. Y bueno, aparte de eso, que eso son, te he comentado, digamos, a nivel corporal, ¿no? También a nivel emocional, una de las que más viví yo era la irritabilidad. O sea, yo estaba a lo mejor aquí en mi casa y mi marido me decía una frase, cualquiera, random, aleatoria, y yo saltaba. O sea, yo saltaba de mal humor. Imagínate a Hulk. A mí me gusta mucho poner ejemplos con superhéroes. Yo me convertí en Hulk. Y recuerdo una vez estar en la empresa y con un amigo con el que tenía mucha confianza. Tuve que irme de la oficina porque estaba muy, muy agitada y seguí esa jornada desde mi casa. Y él lo que me dijo fue, dice, "Ño, ayer cuando te fuiste por la puerta, estabas con una camiseta verde y unos pantalones lilas haciendo el ejemplo de Hulk". Y la irritabilidad para mí era un síntoma clave de que yo no estaba bien. Interesante, ¿no? Hablas de sintomatología digestiva, sintomatología del sistema cardiovascular de alguna forma, ahí las pulsaciones, tensión, ¿no? Hablabas de migrañas, toda la tensión corporal, muscular. Y en el fondo es que el sistema corporal a nivel holístico se afecta, ¿no? La alimentación o cómo nos nutrimos empieza a no caernos bien, las pulsaciones se nos disparan, aparecen arritmias también, ¿no? Entonces también eso nos da pistas de por qué hay ciertos puntos también para abordar, ¿no? Empezar a cuidar un poco cómo comemos, comer despacio, la respiración, la meditación, llevar esa no sé si tú lo utilizas, tengo por aquí, lo voy a compartir algún día. Yo tengo como un medidor que usan muchas veces los corredores, ¿Mm? que mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, aparte de la frecuencia, mira el espacio entre latidos y hay estudios respecto a eso, está relacionado también con la respiración de coherencia cardíaca. Habla de un impacto en la longevidad, es decir, ese espacio entre latidos que hace que el corazón lata con cierta armonía, porque está desestabilizado en los latidos cuando está estresado, ¿no? Y la belleza incluso es que cuando aparece esa armonía, parece ser que el corazón también tiene su propia red neuronal. Entonces se comunica no solo con el cerebro, sino con el resto de órganos para avisar que todo está bien. A mí me parece una belleza enorme todo eso, ¿no? A mí eso me fascina, lo conecto además con toda la parte del universo porque tendemos a simplificar las cosas y creernos que solo somos este cuerpo, pero un cuerpo como físico meramente, y no, o sea, el complejo del organismo humano, la complejidad, perdón, es brutal, es brutal. Y la coherencia cardíaca, yo tenía en la empresa una coach que trabajaba con nosotros y para precisamente regular nuestros niveles de estrés nos hablaba de la coherencia cardíaca y dije, Sí. tal cual. Sí. Háblame de mindfulness. ¿Por qué alguien tendría que adentrarse y explorar el mindfulness? Aunque solo sea por curiosidad, pero ¿por qué alguien tendría que adentrarse en ese mundo y tratar de descubrir qué hay ahí? Bueno, antes te comenté una expresión que cuando yo conocí el mindfulness, pues para mí no solo fue un antes y un después, sino que fue el quitarme la venda de los ojos, ¿no? Y Mm, yo creo, que es lo que quiero expresar, que cuando nacemos estamos condicionados por nuestro entorno, por nuestra familia, por el entorno de amigos, la sociedad, el trabajo, y vamos así, sin ver todo lo que el mundo y la vida nos ofrece. Entonces, independientemente de si sufres estrés o no, yo creo que el mindfulness, que es
el estar presente, la atención plena y sobre todo el tratarte de forma compasiva y sin juzgarte, para mí tiene un valor incalculable porque es el estar en coherencia y conexión, perdón, contigo mismo y poder percibir toda la información que nos llega de alrededor y no solo de alrededor, sino precisamente como tú comentas, la que está aquí dentro. Entonces, para mí se abrió un mundo nuevo de sensaciones y de emociones que yo tenía o reprimidas, información que inhibimos inconscientemente porque vamos así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer la compra, tengo que tal, tengo que cual, los tengo que. Cuando tú tengas muchos tengo que en la cabeza, te debe de saltar una alarma y decir, espera, 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 aquí se me está escapando algo. Entonces, yo creo que lo que ofrece mindfulness es la atención plena y el estar en conexión. Y ya no solo es el hacer, que es lo que nos enseña la sociedad, sino el ser. Y sobre todo en el aquí y el ahora, porque ayer ya no existe, mañana no sabemos si vendrá. Lo único que tenemos es el ahora. Entonces, a mí me ayuda muchísimo a aterrizar, a estar serena, a estar en calma. Y ojo, que muchas veces uno de los mitos de la meditación es que no consigo estar en calma, es que yo cierro los ojos y de repente la cabeza se me va a otra cosa. Bueno, pero es que es precisamente eso, es el observar, el ser capaz de apreciar cómo funciona nuestra mente, de cómo nos va llegando toda esa información o esos pensamientos que nosotros generamos y el ser capaz de decir, vale, ya tengo otro pensamiento. Bueno, pero me aterrizo y vuelvo, ¿no? Y sigo aquí presente. Entonces, yo creo que es una forma de estar más en contacto con lo que nos ofrece todo el universo, la naturaleza, de estar en contacto con uno mismo que se pierde en el día a día. Y bueno, es un sinfín de posibilidades que se abren. Sí. De las herramientas que utilizas tú de mindfulness, ¿qué podríamos compartir? Bueno, iba a decir entre los dos, pero te voy a dejar el desafío a ti. ¿Qué podrías compartir para quien haya llegado hasta aquí en la entrevista, que se pudiera llevar como valioso para aplicar en su día a día porque está viviendo eso, niveles o picos de estrés? ¿Qué podríamos compartir con esa persona para que pudiera utilizar, incluso ahora mismo, si lo estuviera viendo, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que sea compasivo consigo mismo, porque muchas veces cuando estamos en niveles de estrés y de ansiedad, aparece la culpa y aparece el no debería estar así o por qué estoy así y nos ancla en una posición de indefensión. Y digo ser compasivo porque hay que tener mucha paciencia y perseverancia y sobre todo el comprometerse con uno mismo y el darle una oportunidad al mindfulness. Y eso es lo que también te ofrece el mindfulness, el aceptar lo que es ahora, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, sabiendo que además tiene resultados beneficiosos y el ser compasivo con uno mismo. Si realmente lo estás pasando mal, no eres el único, te lo puedo asegurar. Tu cabeza te está diciendo que eres el único que está así. No, no es la realidad. Y sé paciente, benevolente contigo mismo. Y ya por terminar, por una pincelada, el ser perseverante. Antes creo que lo comentaste, el tema de los hábitos. Ah, lo comentaste con el tema de la alimentación, de cambiar un poco, ¿no? Eh, el introducir en el día a día solo 5 minutos de meditación mindfulness va a suponer un antes y un después en la gestión de tu estrés y de tu ansiedad. Y vas a ver cómo a la larga vas a ver la inmensidad de beneficios que tiene. Que bueno, justo iba a añadir algo a lo que estabas diciendo, pero lo acabas de decir tú. Parar, aunque sea, fíjate, una de las cosas que yo hacía al principio, ya no lo tengo, ¿no? Ya es como un proceso un poco más automático. Cada media hora me sonaba un gong en el móvil. Y ese gong simplemente era para chequear cómo estaba mi cuerpo, chequear cómo estaba mi respiración. Un minuto. No necesitaba más. Simplemente cada media hora paraba un minuto para ver cómo estaba. Y yo esto lo comparto con las empresas, sobre todo cuando trabajo con empleados que están en cargos, ¿no? Como por ejemplo, jefes, ¿no? O supervisores. La idea de si estás en estrés, dedicarte al menos un espacio, a lo mejor no cada media hora, cada 2 horas, pero parar aunque sea un par de minutos. Y ya si puedes hacerlo 5 minutos, mejor. Y si puedes 10, mejor que mejor, ¿no? Pero a veces
aproxímate con un poquito, ¿no? Con ese poquito, con ese primer paso. Y luego, si quieres, puedes ir añadiendo, ¿no? Parar, me parece, que creo que también lo decías antes, ¿no? Vamos corriendo a todos sitios y seguimos corriendo todo el tiempo, ¿no? Y además, el problema es que es una trampa de nuestra cabeza, porque cuando estás con picos de estrés y de ansiedad, no te puedes permitir parar, porque precisamente es no tengo tiempo, es la sensación esa de no voy a llegar. Parar, estás loco. Y es justamente lo contrario. Entonces, Total. párate porque incluso los beneficios que tiene la meditación y en concreto el mindfulness a la hora de mejorar la concentración y por tanto el rendimiento y la productividad son altísimos y es justamente el vencer esa barrera, eso que te está diciendo tu cabeza de no me puedo permitir ni un minuto, como tú bien has dicho, permítetelo porque es que luego vas a ver los beneficios que tiene. Y al principio fallarás, te costará, notarás resistencia, esto no me sirve, hoy ya estoy pensando otra vez. Es así. Todos los que hemos empezado con la meditación hemos pasado por ahí, pero dale una oportunidad para que luego se te abra este mundo de posibilidades y de bienestar. Mm. Hay una frase que dice, si no tienes ni 10 minutos para meditar, entonces tienes que meditar al menos una hora. Esa es muy buena. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después, mira, lo curioso, en el mundo de la empresa, las primeras sesiones son todo el mundo con un móvil, dos móviles, como atentos, ¿no? Cuando haces una primera rueda de presentación aparece, ¿no? Tengo un montón de cosas que hacer, ahora mismo estoy como muy agitado para estar aquí, ¿no? Y cuando termina el encuentro, la frase es, wow, esto debería repetirse más veces. Exacto. Y pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no se sostiene en el mundo de la empresa eso, caemos en la rueda de nuevo. Es súper fácil volver a la rueda otra vez, muy fácil. Entonces, qué importante que si las empresas en general, las personas que se dediquen al tema de la salud, hagan algo que tú nombraste antes. Necesitamos constancia y persistencia en esto. Si no, es que la vida nos mete dentro otra vez, ¿no? Sí, hay un libro de, no sé si lo conoces, de hábitos atómicos de James Clear Me y él, suena. No lo he es- leído, pero me suena, sí. yo me lo estoy leyendo, pero es brutal, porque justamente habla de eso, ¿no? Tan solo se necesita un 1% al día de cambio y de modificación para luego ver los beneficios. Entonces, plantéate hoy en el día qué has hecho o qué puedes hacer diferente al día anterior para tú seguir con esta constancia y con esta perseverancia, porque es al final lo que te lleva a ese 1% hoy. Mañana a lo mejor no ves los resultados, pero pasado tampoco. La semana que viene dices, ay, me noto que estoy un poquito más sereno o cuando te suena el gong, como tú decías, pues voy a chequear cómo está mi cuerpo. A base de repetirlo, un 1% solo cada día, los beneficios y los resultados aparecerán. Y es justamente la perseverancia, pero para mí también me gusta el compromiso que tú tienes contigo mismo. Y además, algo que a lo mejor puede incitar a ponerlo en práctica es, si de aquí para atrás todo lo que has estado haciendo no te ha dado resultados, ¿por qué no probar algo diferente? Mm, Y total. es así. Laia, ¿con qué te gustaría cerrar esta entrevista? ¿Qué te gustaría compartir? Bueno, me gustaría recordar la importancia del mindfulness Ujú, porque ya les digo, para mí es brutal todo el poder y los beneficios que tiene. Y justo ahora que has comentado, ¿no? El cómo introducirlo en la empresa, el cómo hacer que la gente se contagie de esta ventaja que tenemos y cómo trasladarlo. Es importantísimo que seamos conscientes de nuestra propia salud, de nuestro propio bienestar y el mindfulness nos aterriza, nos serena y nos permite llegar a ello, pero ya no solo con nosotros mismos, sino con las futuras generaciones que son el futuro de nuestra sociedad. Si tienes hijos, si tienes sobrinos o cualquier otra persona que esté empezando a desarrollarse en esta vida, sería maravilloso hacerle el regalo de enseñarle qué es el mindfulness, porque luego se contagia. Y al final pues sucede como en el cerebro, ¿no? El proceso sináptico. Cuantas más neuronas estén guardadas con la misma información, más probabilidad de que esa conexión entre neuronas se dé y entonces esa respuesta va a ser más propicia y va a ser más probable que se dé. Pues lo mismo sucede con el mindfulness. Cuantas más personas lo conozcamos
y vayamos esparciendo todo su poder en nuestra sociedad, ya sea con nuestros compañeros o con nuestros hijos, sobrinos o nuestra sociedad y futuras generaciones, creo que podremos tener un impacto en el bienestar de toda la sociedad. Me parece un maravilloso cierre. Muchas Gracias. gracias. Gracias Gracias, a Jorge, ti. de verdad. Gracias a ti.